dado el momento que hemos vivido aquí en semanas recientes, cuando el señor general de División de la Defensa Nacional nos informaba de la carencia de médicos, el discípulo del doctor Ruy Pérez Tamayo, el secretario de Salud, en fin, tu gabinete de salud toda, reconocía que no tenemos el personal. Viene a cuento esto porque el doctor Ruy Pérez Tamayo, uno de los profesores y formadores del doctor Alcocer, ha pugnado siempre porque ningún recorte en tiempo de crisis, el primer recorte es a la educación y a la ciencia. Y ha ocurrido siempre que no llegamos a los márgenes para formar buenos investigadores, quienes siempre dicen, somos muy buenos, hacemos investigación de frontera, pero nuestra masa crítica es pobrísima, no hay recursos. Esto nos revela en este preciso instante que no se ha invertido adecuadamente en ciencia. Dentro de todo esto que hay que reestructurar y que le preocupa, señor presidente, no está ahora sí dotar a la ciencia, al saber, de una política que no tenga ninguna variable, ninguna variación y que vaya en el sentido de formar esos cuadros que la ciencia y el saber siempre le darán más al país, según el propio Pérez Tamayo, Cumate, en fin, una serie de… Esa sería la primera pregunta, señor presidente. Sí, Miguel, como parte de la desatención a todo el sistema educativo, en este caso al nivel superior, al nivel universitario, las especialidades y desde luego la ciencia, la tecnología, pues ahora estamos padeciendo. Hablábamos de que no se tienen los médicos que requiere el país, pero la carencia mayor, el déficit mayor está en los especialistas. Y frente a la pandemia, al coronavirus, tenemos muy pocos especialistas en terapia intensiva. Hablaba yo que nos han informado los médicos que conducen esta estrategia que contamos con alrededor de 1,000 especialistas en terapia intensiva y que requerimos en una situación crítica, vamos a necesitar hasta 10,000. De esas dimensiones es el fracaso de la política neoliberal. Es ese de los saldos más nefastos de la política que se impuso durante 36 años. Por eso sorprende que haya, sobre todo, escritores, periodistas que defiendan el modelo neoliberal, a pesar del evidente fracaso, porque pues esto no es nada más un asunto ideológico o político, es de juicio práctico. ¿Por qué no tenemos los médicos? ¿Por qué no tenemos los especialistas? Lo mismo en el caso de la ciencia. Ahora el CONACYT está ayudando mucho y está encabezando un proyecto para ver la posibilidad de construir en nuestro país, de elaborar en nuestro país un ventilador. Se está trabajando en eso. Pero son los centros de investigación de
el CONACYT, son investigadores científicos del CONACYT. Lo mismo está haciendo el Politécnico, a pesar de la escasez de recursos, son muy buenos los técnicos, los investigadores, los profesionales. Nosotros vamos a seguir dando apoyo, ¿sí?, a la ciencia, también evitando la corrupción, porque se transferían fondos a fideicomisos para la innovación tecnológica y eran como subsidios a las empresas sin resultados en beneficio de la sociedad. Entonces, todo eso se está viendo. Habían grupos que dominaban todo lo relacionado con la ciencia y con la tecnología. Acuérdense ustedes la campaña en contra de la directora del CONACYT. Estamos hablando de María Elena Álvarez, que es Premio Nacional de Ciencia, una científica de primer orden. Ahí llegó a estar de director un dirigente de un partido político. Ahora es una científica, además honesta, con dimensión social. Hubo toda una campaña en contra de ella. Entonces sí, Miguel, estamos destinando recursos con ese propósito. No van a faltar los fondos. Les quiero aclarar, qué bien que tratamos este tema. Ahora que se tomó la decisión de recoger los recursos de los fideicomisos y de los fondos, en el caso del CONACYT habían 64 fideicomisos. Y como el decreto es que se concentran en Hacienda todos los recursos, pues preocupada la directora del CONACYT me escribió para decirme que ellos estaban ya haciendo un esfuerzo para concentrar y eliminar fideicomisos que no tenían ninguna utilidad pública, pero que le preocupaba que se quedaran sin recursos, más ahora que están necesitando estos fondos para la elaboración del ventilador, que va muy avanzado. Yo espero que podamos pronto dar una muy buena noticia, que sería algo concebido, creado, inventado en México, construido en México por científicos mexicanos. Todavía no podemos decir que ya se va a lograr el poder tener este tipo de ventilador, porque está en prueba, pero ya está pasando las pruebas, ya va bien, pero nos faltan, según la directora del CONACYT, 10 días más para poder saber. Bueno, cuando me dice que tienen 64 fideicomisos, me dice también, con la honestidad que le caracteriza, es que con 2 podríamos
tener los fondos. Hay una parte de la nota que me dice, es más, creo que con uno. Desde luego, el secretario de Hacienda tiene instrucción para que no falten los recursos a CONACYT ni a ninguna institución. Pero lo que quiero dejar de manifiesto es cómo habían estos instrumentos sin control que se creaban para manejar dinero de manera discrecional. Todos tenían sus guardaditos. Entonces, lo que estamos haciendo ahora para no endeudarnos es saber con qué contamos y cómo Hacienda reasigna recursos a lo fundamental. Calculamos que vamos a obtener con esta medida alrededor de 150,000 millones de pesos. Pero todo esto lo vamos a explicar. Y acerca de tu pregunta, pues sí, necesitamos apoyar la educación, la ciencia y la tecnología.